Buenas tardes, comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogamos sobre el juego ciencia porque el ajedrez en Santiago de Cuba ha tenido un año excepcional. Hablaremos sobre este tema y sus principales resultados. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestros analistas en el estudio, hoy con un invitado especial, el maestro FIDE y también doctor Alejandro Alegre Leiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Brita. Israel Brita, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, ya lo adelantaba el doctor Alegre, hoy tenemos aquí en el estudio al comentarista Israel de la Llana Aldana. Buenas tardes. Buenas tardes, Brita, un placer estar de vuelta a los micrófonos de Penúltima Palabra y aquí estamos para dialogar sobre el ajedrez, el juego ciencia. En Santiago de Cuba, que ha tenido un año excepcional con mínimo 8 eventos nacionales realizados y también más de 70 jugadores con un excelente punto elo. Para ello, el doctor Alejandro Alegre y también, como ya les decía, jugador, va a hacernos una introducción de este tema. Tiene usted la palabra. Ha sido el año 2023 uno de los años más importantes en los resultados del ajedrez santiaguero. Comenzamos con resultados relevantes en el ajedrez con discapacitados, con la Olimpiada de Serbia 2023, donde los atletas Carlos Latué de España y Dalis Batista participaron como parte del equipo olímpico. Luego se unió la participación de los ajedrecistas en los eventos finales nacionales, como fue el evento de Lelis, que fue subcampeón nacional, las atletas Yaniela, Marixa y Oleini, que ocuparon los lugares cimeros, y después en el transcurso sobre los atletas escolares y juveniles en los juegos de participación de la base, además de las competencias a nivel centroamericano. El atleta César Tamames fue el campeón del torneo centroamericano de ajedrez en Trinidad y Tobago, donde ganó el título de maestro internacional. Santiago de Cuba con un excelente año, como ya comentábamos en este inicio del programa. Alejandro Alegre, ustedes están trabajando y en esta casa de ajedrez que tienen en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba tienen excelentes resultados, por supuesto, con este trabajo que están realizando. Israel, ¿qué crees del ajedrez, de lo que hemos visto durante este año? Bueno, ha sido realmente un año bien cargado, Brita, para el ajedrez de Santiago de Cuba, de la Tierra Caliente, con nombres que destacan. Vamos a centrarnos ahora primeramente en el sector masculino con José Uvelino, el caso de César Tamames y también de Lelis Martínez, que han participado en una serie de eventos tanto a nivel nacional como a nivel internacional con muy buenos resultados, y eso dejar claras del nivel en el cual se encuentra en estos momentos el ajedrez en Santiago de Cuba. Importante algo que tú tocabas, la casa del ajedrez, porque es que el ajedrez en Santiago de Cuba necesita tener su palacio. ¿Por qué razón? Sencillo, porque los resultados lo están pidiendo a gritos, sin tener una sede propia. Los resultados del ajedrez en Santiago de Cuba ya se merecen realmente tener su locación, como sucede en otros deportes, pero hoy nos estamos refiriendo al ajedrez. Lelis Martínez es un ajedrecista que tiene realmente muchos años ya en el juego ciencia, Brita. Es un ajedrecista que se desempeña muy bien, es un ajedrecista con muy buenos resultados, tanto a nivel nacional e internacional, y hay otros que no se mencionan, que son atletas que vienen desde la base y de categorías inferiores. Lo que pasa es que en la élite ahora mismo están José Uvelino, el caso de César Tamames y el caso de Lelis Martínez. Si el doctor Alejandro Alegre nos puede hablar un poquito más y nos puede profundizar en la calidad de juego, sobre todo de Lelis Martínez, que ya es un maestro experimentado. Lelis Martínez comenzó su carrera deportiva en la década de los 2000, donde logró el título de campeón nacional juvenil, de la mano del profesor Ramón León, que lo llevó al evento. Luego tuvo una carrera en ascenso, esa carrera en ascenso que lo llevó a discutir varias finales nacionales y tener resultados relevantes en los campeonatos Capablanca, hasta la cúspide de esos resultados ser en este año 2023, donde logró el subcampeonato nacional, estando a solamente medio punto de lograr el campeonato nacional. Además, Lelis Martínez también tiene participación en eventos en Europa y eso ha permitido que suba su nivel. Correcto, tanto él como su matrimonio, la gran maestra Yaniela Forgas, ambos palmeros y gloria del deporte como tal a nivel municipal de Palma Soriano, participan o son ambos los dos del equipo o puntales como tal del equipo Gijón 64 de la segunda división del fuerte circuito ajedrecístico de España.
se cuenta como segunda división, algo lejano, si lo comparamos con el fútbol, pero no, en el ajedrez es un deporte individual, no es como 11 jugadores. Y en el caso de segunda división de la liga como tal española, o el campeonato español de clubes, que es como se llama, es simplemente una categoría de por sí de mérito. Y él, a nivel de Portugal y España, que es generalmente donde compite, lo ha mantenido el nivel o la categoría durante estos últimos años que ha participado. Háblanos entonces de estos dos jóvenes ajedrecistas que tiene Santiago de Cuba en ascenso en el masculino. En primer lugar se encuentra José Avelino. José Avelino fue un jugador en categorías escolares y pioneriles, no fue un jugador de resultado destacado, pero a partir del año 2018-2019 tuvo un acceso exorbitante que lo llevó sorpresivamente a ser en el año 2019, precisamente antes de la COVID y el cierre como tal de las competencias y torneos nacionales, fue campeón nacional juvenil. Eso lo llevó como tal a las cúspides y no paró ahí, porque simplemente él durante las próximas competencias mantuvo un ascenso sostenido que lo llevó en el año 2022 a ser el campeón del Zonal Oriental. Fuerte Zonal Oriental que solamente él, siendo maestro FIDE, compitió con grandes maestros, con las mejores figuras de Oriente, y llegó en ese momento en el Elo en vivo a superar los 2.400 puntos Elo. ¿Se mantiene con ese mismo Elo? Bueno, ese fue el Elo en vivo. Las últimas partidas, él tuvo una derrota y un empate que lo hizo bajar un poco, pero se mantuvo sostenido sobre ese... Está sobre los 2.000. Sobre los 2.300 sostenido. Él hace poco estuvo participando en el circuito catalán en España, donde jugó varias competencias y tuvo fuertes victorias de gran maestro, donde entre las que se puede resaltar de él está una victoria frente a el gran maestro noruego, entrenador de Magnus Carlsen, el que lo que llevó como tal a la zona. Y en cuanto al joven César Tamames, que también tiene excelentes resultados, está subiendo de nivel en estos momentos. Bueno, en el caso de César Tamames es un caso que nos alegra mucho. César fue ha sido multimedallista en juegos juveniles y escolares, pero este año simplemente no sorprendió a todos, porque él había tenido un bajón. Un bajón. Vamos a decir que sí lo tuvo, porque se esperaba que cuando un atleta en un campeonato pioneril es plata, bronce, es medallista, tenga ese ascenso. Se espera que en el próximo, cuando atletas que pasan de categoría a categoría juvenil y son los que cogieron oro, plata, superior a él, simplemente lo que se espera que en el próximo él tenga un resultado superior y alcance la medalla de oro. Y no fue así. No fue así. Pero ¿qué pasa? Él fue plata en este último campeonato escolar, pero con esa plata él fue invitado al torneo en Trinidad y Tobago, al campeonato centroamericano, y teniendo 15 años participó en la categoría sub-18 y tuvo un evento muy bueno, donde no perdió, hizo 2 tablas y ganó el resto de sus partidas. Entonces, en cuanto a los puntos Elo, César Tamames en este momento, ¿cómo se encuentra? Bueno, en este momento él se encuentra cercano a los 2.200, porque en el grupo élite de la semifinal provincial él ganó el torneo y haciendo 7 puntos de 10 posibles, llegando a superar los 2.200. Y sumado este Elo 2.200 a la victoria que tuvo en el campeonato centroamericano, logra la categoría de maestro internacional, siendo actualmente el segundo maestro internacional que más joven llega a ese logro en la historia de Cuba, solamente superado por el estelar ídolo de Winnes, Lenier Domínguez. Sin dudas, Israel y Alegre, un excelente resultado para el ajedrez de Santiago de Cuba. Ahora, en nuestra segunda parte del programa, vamos a dialogar sobre los resultados de las atletas femeninas que tienen excelentes medallas a nivel internacional en este año 2023. Quédese con nosotros, vamos a una pausa porque este es su programa Penúltima Palabra. La Casa del Ajedrez, hoy Academia Provincial José Raúl Capablanca, es un inmueble del siglo XVIII y recibió importantes acciones de restauración en el marco de los 500 años de la villa. De fachada simple y patio interior, se encuentra en la intersección de Santo Tomás y Heredia. A lo largo de los siglos, la casona sirvió como residencia de figuras relevantes de la ciudad y otrora círculo social del centro gallego.
Es considerada una obra de la arquitectura por su conservación en el tiempo. Actualmente es el escenario de los eventos de ajedrez y en su salón se disfruta aires de ciencia y estrategias de batalla en las 64 casillas del tablero. Ahora, en esta segunda parte de Penúltima Palabra, vamos a dialogar sobre las féminas que tienen excelentes resultados en este 2023. Israel, tenemos muchas mujeres en el ajedrez que están destacando a nivel nacional y también internacional. Bueno, creo que si el ajedrez en el sector masculino tiene resultados, las muchachitas, no por último, son menos importantes. Y cuando usted menciona los nombres de las ajedrecistas de la Tierra Caliente, hay 4 que resaltan, que son los casos de la veteranísima de 1000 campañas, Circa Frometa, con excelentes resultados a nivel nacional e internacional, Yanela Forgás, Oleini Linares Nápoles, que entre ellas 2 se están repartiendo los títulos nacionales de Cuba, tanto Oleini, que fue campeona en el 2020, en el 2023, y el caso de Yanela Forgás, campeona entonces en el 2022. Y qué decir de Marixa Rivas Robaina, toda una maestra, realmente profesora de profesores en este tema del juego ciencia, 11 veces campeona nacional. Realmente usted ve competir a Marixa Rivas y desde que la ve sentarse, usted se da cuenta de esa tremenda experiencia y maestría que tiene Marixa Rivas Robaina. Ahora, en los Juegos Centroamericanos hay que destacar la tremenda actuación que tuvo Yanela Forgás, que también ha tenido un ascenso vertiginoso durante toda su carrera deportiva. Y ya decía, con otra gran experimentada, como es Oleini Linares Nápoles, se ha convertido en una de las principales, no solamente de Santiago, sino de toda Cuba. Ella está ahí en la disputa con Inés Nin, o sea, con Lisandra Ordaz. Exacto. Está ahí en la disputa con Lisandra Yaudi, con los nombres principales que tiene el equipo olímpico cubano, y nuestras santiagueras están ahí. Hay que contar con ellas. De tú con tú. Exactamente. Y lo dice, por ejemplo, ese resultado que hubo en los Juegos del Alba, donde Yanela Forgás también fue al abierto, compitió contra hombres. Es lo que significa ir a un torneo abierto en el ajedrez, y logró coronarse. Fue campeona en este evento, y la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, que por primera vez el ajedrez va a un evento múltiple. Esto es un resultado excelente para nosotros, ¿no es así, Alegre? Se esperaba que el ajedrez siguiera su curso en las competencias tanto panamericanas, incluso llegar a los Juegos Olímpicos. Eso es un tema picante, sí, que no se ha convocado ahora el ajedrez a los Juegos Panamericanos, luego que se convoca a unos Juegos múltiples centroamericanos que tengan resultados, que tuvo seguidores, y ahora no se convoca a la cita panamericana. ¿Cuál es su criterio sobre esto, maestro? Porque es que no puede ser. Realmente es bastante complicado ese tema de que ahora no se convoque el ajedrez a la cita panamericana y antes estuvo en los centroamericanos. Porque su opinión, lógicamente. Sí, son los deportes que más atraen masa, los que generalmente las sedes como tal convocan a los torneos. El Salvador, de por sí, donde fueron los Juegos Centroamericanos, es una sede que generalmente se interesa y mucho por el ajedrez. Ahora pasa en Chile, que no tienen como tal una federación de ajedrez muy fuerte a nivel del área, y simplemente eligieron como tal otros deportes por encima del ajedrez. Pero siempre ahora pasa eso, que el ajedrez no ha sido un deporte mediático y se va por debajo de deportes como las luchas, el boxeo, el voleibol, baloncesto, esos deportes espectáculos que llaman más al público, llaman más la atención, incluso deportes individuales y colectivos como las gimnasias rítmicas y artísticas, que también son deportes que se han mantenido en la mira, y el ajedrez no llega. Pero esta experiencia de los Juegos Centroamericanos en El Salvador, yo pienso que debe repetirse, debe mantenerse y debe continuar. A partir del 2019, cuando ocurrió la pandemia de la COVID-19, todos, como tal, los deportes pararon su actividad competitiva, excepto el ajedrez. El ajedrez, hubo un boom del desarrollo del ajedrez, pero el ajedrez online. Eso significó que todos los deportes generalmente cesaron sus actividades menos el ajedrez. Que el ajedrez durante la competencia ya no se hacían a nivel como tal físico, sino se hacían a través de las computadoras, que es prácticamente el mismo ajedrez, las mismas competencias. Incluso eso hizo que el ajedrez, que se jugaban cerca de 1000 o a 500 competencias anuales, esas competencias se multiplicaron y pasó el ajedrez de ser ajedrez como tal clásico a tener más predominio el ajedrez como tal
de partidas rápidas. Eso también fue un boom para el ajedrez de Santiago de Cuba que permitió que subiera de nivel. Y ahí también podemos incluir a los atletas discapacitados que tuvieron su inclusión en este tiempo. Y dale, Batista. Empezamos el 2019, exactamente en el 2020. En el 2019 empezó la preparación. En el 2020 que se hizo la primera Olimpiada de ajedrez online para discapacitados, donde en un equipo de 8 atletas, 4 eran atletas de la delegación de Santiago. Hablamos de el estelar Carlos Latué de España, que fue de por sí en 2000 en Benasque, campeón mundial de la modalidad de débiles visuales. Y en 2006 en la India fue subcampeón mundial. Tenemos además el actual campeón nacional de débiles visuales, que participó en ese caso, que fue Raúl Leonardo Lavigne. Tenemos también a la que participó en la delegación olímpica en Serbia 2023, un torneo presencial, Idalis Batista Rivera. Y también al que participó en la modalidad de sordos, el jugador Mario Pagliaroli. Entre ellos simplemente fueron el fuerte de ese equipo olímpico online del 2019, que entre ellos fueron como tal que llegaron a la categoría de bronce mundial. Todo un reto y un éxito. Excelentes resultados, como ya les decíamos, que tiene Santiago de Cuba en el ajedrez, tanto en el ámbito online como en el ámbito presencial, y los discapacitados están presentes. Se nos queda un atleta, Alejandro, y también Brita García Alberteris, del sector femenino, Leanet Maraya Bosch. ¿Cómo no? La juventud no en hemos ascenso. hablado de ella, que también tiene muy buenos resultados. Exacto. Y de paso, su padre también, Leonel Bosch, profesor de un combinado deportivo, es otro ferviente seguidor del juego ciencia, el ajedrez, y otra de las buenas ajedrecistas con las que cuenta la provincia. Siempre ha tenido un talento enorme, desde categorías muy antes prácticamente de ser pioneril, o sea, 5, 6 años que empezó a aprender el ajedrez, se veía con una motivación, un ímpetu de campeona. Ella tenía 12 años y ya estaba compitiendo de tú a tú contra las campeonas de Santiago. Ella en el año 2019, antes de previamente tener varios resultados de medallista a nivel nacional, en el 2019 se corona campeona nacional juvenil. Y en ese mismo año fue una de las jugadoras que discutió entre las finalistas de Cuba, donde no solamente no solamente eran Oleini, Yaniela, Marixa, ahí por lo menos teníamos a nuestra atleta juvenil, en ese caso finalista nacional, Leanet Maraya Bosch. Israel y Alegre, habría que verla en el último evento que se hizo en Santiago de Cuba del ajedrez, compitiendo con esos grandes maestros, estaba suelta. Con maestros internacionales con muchísimo más nivel que ella. Sin embargo, la vimos muy desenvuelta. Sí. Y eso es muy bonito, ver a la juventud emocionada participando en eventos de este tipo y demostrando la calidad que tiene el deporte del ajedrez en Santiago de Cuba en ascenso. Ahora vamos nuevamente a una pausa en este programa, Penúltima Palabra. Comenzamos con este último tiempo de debate aquí en Penúltima Palabra. Vamos a dialogar sobre la Casa del Ajedrez en Santiago de Cuba. ¿Es o no tal Casa del Ajedrez, José Raúl Capablanca? Israel, ¿qué crees? Bueno, primero que todo hay que decir que se acerca el aniversario del nacimiento de José Raúl Capablanca, que coincidentemente es además el Día de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, 19 de noviembre, y que ya se hizo una primera edición de un torneo en Santiago de Cuba, en saludo a ese maestro del juego ciencia. No es realmente, no lo es. No es la academia del juego ciencia en la provincia, y creo que eso va en detrimento del desarrollo de este deporte que tan buenos resultados tiene, que cuenta con tantos ajedrecistas, tanto en el sector masculino como en el sector femenino, con ajedrecistas que aportan tanto a las preselecciones como a los equipos nacionales. Eso va en detrimento también del trabajo en la base. Necesita el juego ciencia en Santiago de Cuba tener su academia. Esto pasa en otros deportes importantes de la provincia. ¿Cómo no? El boxeo. Sucede en varios deportes que las academias no son tal academia y no tienen todas las condiciones que se requieren. Y no debe de ser. No necesita. Porque realmente usted va a otra provincia, se interesa por el ajedrez, y no son academias, son palacios del ajedrez. Entonces estamos hablando de una provincia que tiene resultados
que no puede ser que no cuente. Entonces, ese es el Combinado Deportivo 26 de julio, vamos a llamarlo por su nombre, y dentro del Combinado Deportivo 26 de julio se le ha dado una sala de historia para que puedan hacer su trabajo ahí los ajedrecistas. O sea, no es la Academia del Juego Ciencia, realmente, y de paso el saludo para el profesor Joandris, el comisionado provincial, pero no es la Academia del Juego Ciencia de la provincia. Doctor Alejandro Alegre, maestro FIDE, ¿cuáles son las condiciones de las otras academias en nuestro país, de las provincias como Villa Clara, que es ahora mismo la primera en resultados a nivel nacional del ajedrez? Correctamente. En el último lustro, Santiago prácticamente ha disputado entre los primeros lugares con la provincia de Villa Clara, que entre las locaciones que tiene el llamado Palacio de Ajedrez Guillermo García, donde generalmente tienen una atención de un lugar climatizado, tienen un sector de informáticos, tiene un grupo de actividades que la provincia como tal, el INDER, le genera, que simplemente le ha justificado como tal los resultados que tiene. Que prácticamente este año tanto el campeón y la campeona juvenil son villaclareños. El campeón nacional, Elier Miranda, es villaclareño. Subcampeón ya mencionamos al santiaguero, Leslie Martínez. Ahora, no solamente podemos hablar de Villa Clara, Camagüey tiene un grupo de informáticos, además del salón de ajedrez que tiene a su disposición, porque prácticamente el ajedrez, como ya mencionaba, luego de la pandemia, se ha convertido como tal en un deporte, ciencia, no siempre lo ha sido, pero ahora es simplemente un deporte que con gran uso de las tecnologías. Tenemos la Academia de Holguín con un bello salón, donde prácticamente ahora se hacen, por la belleza que tienen sus salones, los zonales orientales masculinos. Y los campeonatos nacionales se hacen en Holguín y en Villa Clara. Y más al occidente, en Pinar del Río también me comentabas que tiene condiciones. En Pinar del Río, con ayuda del sector no estatal y también del apoyo de los grandes maestros como Lisandro Ordaz, simplemente han hecho de la academia muy bella la academia. Que la academia tiene hasta un tablero de ajedrez muy bello en el techo, tiene un lugar climatizado, donde prácticamente con nuestro campeón nacional, Lavigne, estuvo de visita conjuntamente por razones personales y él pudo ver allá de primera mano cómo son las relaciones allá. Ahora, esto como tal lo vemos algo injusto porque nosotros esos resultados han dependido principalmente del esfuerzo de los padres, el esfuerzo de los árbitros, el esfuerzo del comisionado de ajedrez. Estás hablando de los resultados de Santiago de Cuba, que son gracias al trabajo de la Comisión Provincial de Ajedrez, el apoyo de los padres, el apoyo de los profesores y de los árbitros. Correcto. Porque esta casa de ajedrez en Santiago de Cuba no tiene televidentes ni siquiera alumbrado para jugar más allá después de las 5 de la tarde, grandes competencias y hacer esas grandes exhibiciones. Exacto. Que se pudieran hacer porque Santiago de Cuba lo merece. Sí, es la Academia de Ajedrez por situación, si lo comparamos con otras academias, teniendo la situación más privilegiada porque está en el núcleo del casco histórico. Está en el centro, en el corazón de Santiago. En el corazón de Santiago. Y es parte, luego del 2019, previamente, tuvo una remodelación. Que por parte del casco histórico y la Casa del Caribe generalmente se le hizo remodelación. Pero todo quedó ahí, porque hubo mucha dificultad con la iluminación. Y desde el 2019 eso no se ha recuperado. ¿Y qué pasó? Que nos dificulta el tema de realizar competencias nocturnas. Qué bonito se vería la Academia de Ajedrez, que es simplemente donde está el paso peatonal, que cada vez que se vea una competencia de ajedrez en el horario nocturno, muy bello eso. Hacer inserción en las noches santiagueras que tanto luce nuestra ciudad. Y también el trabajo que se hace en Santiago de Cuba se debe extender un poco más hacia la base. Israel, el trabajo en la base con el ajedrez se ha perdido. ¿Sí o no? Sí se ha perdido un poco. Pero con todo y lo que se ha perdido un poco el trabajo en la base, todavía hay resultados y hay atletas y nombres que podemos resaltar, ¿verdad que sí, claro, maestro? Sí. Hemos perdido como tal en masividad. Masividad, sobre todo en eso. Sí, en masividad, porque simplemente grandes talentos siempre va a haber en el deporte, porque muy buenos profesores hay de ajedrez. Pero también se pueden perder grandes talentos por la falta de una academia si no hay masividad y si no hay un seguimiento. Exactamente, claro. Continuamos dialogando aquí en Penúltima Palabra sobre el juego ciencia, el ajedrez en Santiago de Cuba, que tiene para este cierre de 2023 y para el 2024 nuevos proyectos con el Chess Chavo. ¿Qué quiere decir el Chess Chavo? Generalmente
chess viene de ajedrez en inglés y echado viene de los representativos de nuestro país de Santiago. Simplemente el principal objetivo como tal de esto es simplemente hacer gestiones, tanto por vía no estatal o por el apoyo del INDE, tratar de hacer todo lo posible para que Santiago llegue a ese merecido, que tenemos potencial para ser los primeros a nivel nacional. Expandir más la práctica del ajedrez también. Santiago de Exacto. Cuba ha perdido eventos de calidad de nivel internacional como la Copa Moncada, donde Exacto. venían atletas de otros países de Centroamérica que participaban aquí y que también venían los atletas De la élite. olímpicos de la élite de Santiago y de Cuba que venían aquí. ¿Qué crees de esto, Israel? Que hay que retomar. Sobre todo la Copa Moncada. Hay otros eventos que se han perdido, pero sobre todo la Copa Moncada por la repercusión de tener atletas a nivel nacional y otros que llegaban y que se nutren entonces con los de Santiago de Cuba, y esa experiencia es muy buena. Esa sapiencia que adquieren juveniles, maestros que todavía no tienen la posibilidad de estar en el equipo nacional, esa experiencia es siempre bien recibida y me parece que se debiera retomar esa Copa Moncada. Gracias al doctor Alejandro Alegre por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Israel, muchísimas gracias por Gracias. estar, por supuesto, para hablar de ajedrez. Santiago de Cuba con excelentes resultados en el juego ciencia, el ajedrez, y está trabajando a futuro para mantener y superar estos amplios resultados que ha obtenido en 2023. Este es su programa de análisis deportivo, Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.